Movistar Play te invita a los primeros 3 meses de Amazon Prime Video para que veas las mejores series y películas. Entrá a movistar.com.ar/play y actívalo. Los que somos Movistar, tenemos más. Movistar. Promoción válida del 1 del 3 del 2020 al 30 del 4 del 2020. Más información en movistar.com.ar/legales/Movistar Play. Zayat, Ibáñez, Tonietti. Truco Gallo. Hola, sean bienvenidos a Truco Gallo, el podcast semanal sobre la actualidad política y económica de Argentina. Hoy es el episodio número 27. En este capítulo hablaremos de la novela que tiene más rating a nivel regional, la situación de Brasil. Como en Misión Imposible, que te pasan el audio, te dicen dentro de 5 minutos se va a autodestruir. Bueno, probablemente todo lo que digamos va a quedar viejo en la novela brasilera dentro de un día, 2 días, porque los acontecimientos son absolutamente vertiginosos. No sabemos dónde puede terminar. Hay una crisis mundial por la pandemia y en Brasil además es una crisis política y una crisis institucional. Algo relatamos nosotros en el capítulo anterior. Hoy nos vamos a centrar en una figura que me parece que los reflectores se están yendo lentamente hacia él. Algo que, dicho sea de paso, no lo incomoda tanto. Vamos a hablar del general 4 estrellas retirado Antônio Hamilton Mourão, el actual vicepresidente de Brasil. Y estaremos recapitulando el rol que ha tenido en la historia contemporánea los vicepresidentes y especulando con la posibilidad, es una especulación que se hace a cielo abierto, hay que decirlo, de que Hamilton Mourão pueda asumir y completar el mandato de Jair Mesías Bolsonaro. Mi nombre es Daniel Tonietti y vamos a estar conversando, como en todos los envíos, con Alfredo Cuchu Zayat. Alfredo, querido. Buen día, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo andan? Muy bien, y los saludamos también, que el equipo se completa con Pablo Totó Ibáñez. ¿Cómo andamos, muchachos? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, arranco yo con el tema Hamilton Mourão. Bueno, primera cuestión para analizar. Siempre fue muy fallida la figura del vicepresidente. Desde el año 1985, cuando se produce la primera elección indirecta, no directa, la primera elección directa se produce en el año 1989, y la fórmula elegida por el Congreso brasilero es la fórmula de Tancredo Neves y José Sarney. Tancredo Neves fallece antes de asumir y el que asume la presidencia es José Sarney. Hasta ahí es un elemento absolutamente fuera de control, como es el fallecimiento. Luego, en el año 89, es electo por primera vez, elección directa, Fernando Collor de Mello con Itamar Franco. Collor de Mello renuncia antes de que le hagan el impeachment, no se logra hacer el impeachment, renuncia y asume Itamar Franco, que dicho sea paso, participó de alguna manera, esto ya es historia, de la conspiración que terminó con el gobierno del actual senador de Alagoas, Fernando Collor de Mello. Itamar Franco asume la presidencia, lo pone a Fernando Henrique Cardoso, que lleva adelante lo que era el plan real, como ministro de Economía, luego asume la presidencia y pone como vicepresidente a Marco Maciel, una figura de la derecha liberal, un político tradicional muy conciliador, entre comillas, y ahí podemos decir que Brasil logra con Fernando Collor de Mello y con Lula da Silva el periodo, si se quiere, de estabilidad política económica más importante de su historia contemporánea. Y casualmente con los vicepresidentes más estables, porque Lula tuvo a José Alencar. José Alencar era un empresario de origen evangelista que le aportaba a Lula, si se quiere, le sacaba una pátina de rojo que tenía, ¿no? Porque Lula, recordamos, se había presentado muchas veces como candidato a presidente y cada vez se iba afeitando más la barba, cada vez se ponía el traje, primero se puso el saco, después se puso la corbata y por último terminó poniendo como compañero de fórmula a un empresario como José Alencar, que no fue una convivencia tranquila, tanto la de Marco Maciel con Fernando Henrique como la de José Alencar con Luis Ignacio Lula da Silva. Ahora empiezan los problemas. ¿Cuándo empiezan los problemas? Que con Dilma Rousseff, que lo pone a Michel Temer, un
político muy tradicional, un tejedor parlamentario, podemos decir, que es el compañero de fórmula en el primer mandato de Dilma y el compañero de fórmula en la reelección. También en una alianza, porque Dilma venía del PT y Michel Temer venía de un partido medio socialdemócrata, es muy difícil definirlo al PMDB, como es difícil de definir acá al radicalismo, uno no sabe exactamente qué es. Bueno, Temer fue un activo conspirador de Dilma Rousseff. Cuando Dilma tuvo niveles de aceptación pero tan bajo que llegó al 8%, más movilizaciones callejeras, más toda la presa en contra, más Sergio Moro persiguiendo petistas, más el Lavallato en velocidad crucero, con 8% de aprobación, se juntaron los votos suficientes, y muchas traiciones, dicho sea de paso, para la destitución de Dilma. Bueno, esto más o menos es historia. Y cuando elige Jair Bolsonaro a su sucesor, que es el general 4 estrellas, Hamilton Mourão, que tiene como antecedentes, primero, un general con mucha ascensión, mucha preponderancia, quiero decir, dentro del ejército. Fue el comandante militar del sur, que tenía una fuerza de 50.000 hombres. En pleno impeachment a Dilma Rousseff, dijo: hay que despertar por la lucha patriótica, hay que descartar la incompetencia, la mala gestión y la corrupción, siendo él miembro del comando militar más importante de Brasil. Homenajeó públicamente varias veces a una figura muy emblemática en términos negativos en la historia de Brasil, como es Carlos Alberto Brilhante Ustra, que era el jefe del centro de tortura durante la dictadura. Olha, meus heróis não morreram de overdose, Miriam. Carlos Alberto Brilhante Ustra foi meu comandante quando eu era tenente em São Leopoldo. Um homem de coragem, um homem de determinação, que me ensinou muita coisa. E os mortos? E tem gente que gosta de Carlos Marighella, assassino, terrorista, autor de um manual que é explorado por todos os terroristas. Eu pergunto pelo Estado, o papel do Estado brasileiro naquele momento. Houve uma guerra, Miriam, houve uma guerra. Excessos foram cometidos? Excessos foram cometidos. Então o seu herói matou pessoas. Heróis matam. Recordemos que en la dictadura de Brasil hubo 475 desaparecidos y muertos, que fueron todos los crímenes de esa dictadura, fueron todos amnistiados en el año 1979 en una amnistía que no fue revisada. Recién hubo una especie de comisión de la verdad que puso en el primer mandato Dilma Rousseff, pero tenía un valor más simbólico que en términos jurídicos. En Brasil, para plantearlo de este modo, la teoría de los dos demonios está en plena vigencia. Y si me arriesgaría a decir que el demonio de la represión ilegal y del terrorismo de Estado tiene muchos más adeptos que la idea de revisar qué es lo que sucedió en la década del 60 y 70 en la lucha armada. Después presionó Hamilton Mourão, el actual vicepresidente, dijo en algún momento: o el Poder Judicial condena a los corruptos o nosotros tenemos que imponernos. Lo pasan a retiro, él se afilia a un partido absolutamente intrascendente. En Brasil los partidos están absolutamente atomizados. Hay lo que los brasileños definen como una uberización de la política. Casi que podés pedir un partido nuevo como si fuera un Uber y sumarte. De hecho, él se afilia, Hamilton Mourão, a un partido que se llama PRTB, cuyo líder es Levi Fidelix, absolutamente desconocido, que a la hora de la elección en el año 2018 no tenía ni siquiera un diputado. Hamilton Mourão no fue ni la primera opción, ni la segunda opción, ni la tercera opción, ni la cuarta opción de Jair Bolsonaro para candidato a vicepresidente. Fue la quinta opción. Todo esto además se debatió públicamente. La primera opción de Bolsonaro para candidato a vice fue un pastor evangelista muy de derecha, que se llama Magno Malta, que descartó ser vice de Bolsonaro porque quería ir por la reelección como senador, cosa que no logró. O sea, se quedó sin el pan y sin la torta. Después, el segundo candidato fue Augusto Heleno, también otro militar
que se manifestó públicamente en contra del gobierno de Dilma Rousseff, pero finalmente fue vetado por su partido. La tercera candidata había sido una personaje que hoy es una diputada nacional, que se llama Yanaína Pascual, algo así como una emergente de las protestas contra Dilma del año 2013, que por motivos personales también descartó. Y el último que aceptó, dicho sea paso, le confirmó que iba a ser el candidato a vice el día que cerraban las listas, en agosto del año 2018, fue Hamilton Mourón. Como detalle color, ahora surgió que uno de los candidatos a vice que había buscado Bolsonaro es Luis Felipe de Orleans y Braganza. Ustedes preguntarán, ¿quién es? Es descendiente de don Pedro II. Don Pedro II era el emperador. Detalle que un poco explica la situación de Brasil. Cuando se producen las guerras napoleónicas en el siglo XVIII, cuando Fernando VII huye y en América Latina, bueno, en el Río de la Plata, comienzan las guerras de independencia, 1810, 1816 y demás. En Brasil, Pedro II, que era el emperador de Portugal, asienta las bases, la capital del imperio en Río de Janeiro. Detalle a tener en cuenta, es un país donde no tuvo guerra de independencia y abolió la esclavitud por caso a fines del siglo XIX. La relación entre Bolsonaro y Hamilton Mourón tiene muy poca diferencia de edad. Se llevan apenas 2 años. Los dos son paracaidistas. Los dos formaron parte del mismo colegio militar. En los años 80 compartieron el grupo de paracaidistas, ambos como capitanes. Se conocían, pero lejanamente. Las que tenían mejor relación eran en aquel momento sus mujeres. Volvieron a tomar contacto en el año 2015 cuando le ofrecieron ser candidato a vicepresidente y terminó aceptando. Hay diferencias que son matices entre Jair Mesías Bolsonaro y Hamilton Mourón. Voy a plantear algunas diferencias. Los hijos de Bolsonaro, que tienen un peso político muy importante, sus 3 hijos mayores se dedican activamente a la política. Estamos hablando de Flavio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro y Carlos Bolsonaro, junto a Olavo de Carvalho, que es es definido como el gurú del ala dura del bolsonarismo, que es un astrólogo que vive en Estados Unidos, es absolutamente desopilante. Daniel, sí. te interrumpo un segundo. ¿Existe ala blanda del bolsonarismo? Increíblemente, podemos decir que hay matices. Está el ala recontradura, que sería sus hijos, Olavo de Carvalho, Ernesto Araújo, que es el canciller. Están muy ligados a Estados Unidos, tienen su apoyo mediático en la SBT y en la cadena Record. Acaban de nombrar, por caso, esta es una información de último momento, el sucesor de Sergio Moro es un pastor evangélico de derecha. Y por otro lado, el otro sector, que yo creo que es una lucha palaciega con matices, a no confundirse. Y esto es importante entenderlo. Hamilton Mourón es de ultraderecha. Quizás tenga un estilo más componedor del que tiene Jair Bolsonaro. Por caso, Bolsonaro gira fuertemente para Estados Unidos, Hamilton Mourón se sube a un avión y se va a China y habla con los chinos, porque es el principal socio comercial. Bolsonaro quiere cambiar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, con el impacto que eso tiene en el mundo árabe y con el impacto que tiene eso en términos comerciales con Brasil, porque el mundo árabe es uno de los grandes compradores de productos brasileños. Bueno, el que corrige ese error de alguna manera es Hamilton Mourón. Bolsonaro se pelea con la Globo. Hamilton Mourón no se pelea con la Globo, de hecho la Globo lo trata muy pero muy bien. Pero a no confundirse, es un candidato
Es un hombre de derecha, lo de candidatos fue un fallido de mi parte. Voy a decir algunas palabras, algunas frases poco felices que dijo durante la campaña, que en algún momento lo calificaron como pianta votos. Defendió una nueva constitución sin participación popular y hecha por un consejo de notables, o sea, una constitución de las élites. Y después definió como fábrica de desajustados, estoy traduciendo literal, a las familias pobres lideradas por madres y abuelas. Fábrica de elementos desajustados y que tendem a ingresar nessas narcocuadrilhas. Y llamó al 13º salario, lo que sería el aguinaldo nacional, como una mochila en las espaldas de todo el empresariado. A mochila nas costas de todo empresário, jabuticabas brasileiras, 13º salário. Esas fueron las frases y ese es el pensamiento económico por caso de Hamilton Mourón. Otra de las frases dijo: siempre fui un liberal. No hay cómo huir de la democracia liberal. El Estado tiene que ser inductor, crear facilidades. Y hoy el Estado crea dificultades. Ese es el pensamiento económico de Hamilton Mourón, que cree que, en su opinión, fuera de los servicios básicos como salud, educación y seguridad, el único sector que debería ser vetado a la privatización es el sector energético. Lo demás debería ser absolutamente todo privatizado. De hecho, Brasil, recordemos, tiene una secretaría que es la Secretaría de Privatizaciones. No tiene ningún tipo de eufemismo. No se llama ni de modernización del Estado, ni de nada. Se llama de privatizaciones. Bueno, Hamilton Mourón, hoy no están dadas las condiciones para el impeachment, hay que decirlo. Hoy no están dadas las condiciones. Los niveles de aceptación de Bolsonaro están rondando, según los estudios de opinión pública, entre 30 y 35%. Los sectores que están a favor del impeachment están cerca del 45%. O sea, hoy no están dadas las condiciones para el impeachment, pero en Brasil los acontecimientos son muy, pero muy vertiginosos. Con lo que mencionaba, déjame decirte solo un datito ayer, que Paulo Guedes, cuando salió y dijo Brasil no quiere convertirse ni en Argentina ni en Venezuela, lo hizo al lado de Bolsonaro y con un respaldo muy fuerte a su ministro de Economía, ultraliberal de Chicago, y el mensaje fue claramente a un sector de los militares, ahí ya desconozco, que quiere impulsar un amplio plan de obras públicas y que Guedes se resiste. Incluso dice que los planes de obras públicas siempre estuvieron en Brasil vinculados con la corrupción. O sea, hay una tensión vinculada con el manejo económico que simplemente lo hago yo descriptivo en función a esa declaración. No conozco más el detalle, pero un poco eso es lo que sucedió con esa declaración. ¿Cuál es el sustrato de la declaración de Guedes vinculada con la Argentina? Hay una tensión. Con la salida de Sergio Moro, Bolsonaro tuvo que salir fuertemente a respaldar a Paulo Guedes, porque Paulo Guedes es prácticamente la pieza más importante para las reformas neoliberales en Brasil. Pero el tema es que la pandemia cambia todo. Una pandemia con la receta neoliberal me parece que no es lo adecuado. Y eso es lo que están leyendo algunos sectores del gobierno y de los militares de Brasil, en particular Walter Braga Neto, que es hoy casi como el interventor del gobierno de Bolsonaro. Es un militar recientemente retirado que ocupa el cargo de la jefatura de la Casa Civil, lo que sería la jefatura de gabinete. Hay que decir que los militares en Brasil tienen una alta aceptación social. Claro. Es muy común que los militares o los policías retirados tengan primero mucha proyección mediática y luego esa proyección mediática se termine traduciendo en una proyección electoral. Bueno, pruebas al canto, el propio Jair Bolsonaro y Hamilton Mourón, pero no son la única excepción. Me dejan terminar con una frase
si se quiere, color de Hamilton Mourão? Te dejamos. En una muy buena entrevista que le hicieron, un perfil que le hicieron a Hamilton Mourão en la revista PBOE, le preguntó Hamilton Mourão si conocía, porque es un hombre con mucho sentido del humor, digamos, por lo menos se manifiesta públicamente, si conocía las 3 reglas sagradas para el hombre con más de 60 años. A ver. Y las reglas son las siguientes. Abro comillas. Jamás desprecie un baño. Nunca desperdicie una erección. Y en hipótesis alguna confíe en un pedo. Cierro comillas. Frase pública del que puede llegar a ser presidente de Brasil si lo llegasen a destituir a Jair Bolsonaro. Bueno, terminamos. Un cierre completo. Textual, comillas, no es algo trascendido, comillas. Mamita querida Brasil, lo único que puedo decir. Nos estamos yendo, Bueno, muchas gracias a todos los que hicieron Truco Gallo. Muchas gracias, querido Alfredo Cuchu, Zayat. Muy bien, excelente todo. Gracias, Pablo Totó Ibáñez, un abrazo. Nos vemos, seguimos por ahí. La coordinación estuvo a cargo de Pato da Torre. Muchas gracias, Pato, por hacer todo este esfuerzo. Pablo López en la producción comercial. Muchas gracias al querido Pablo. Adrián Catarazo en la operación técnica. Muchas gracias, querido Cata. Simón Belarrubia haciendo la realización de Truco Gallo y el diseño gráfico a cargo de Andrés Rotz y Lisandro Aida para brasilcomunicación.com. Nos vemos en la próxima. Chao.